Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con los fondos buitre. Axel Kicillof negociando en Nueva York. Nos está escuchando en estos momentos, nos está viendo Jorge Zarghini. Fue secretario de Hacienda, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires y actualmente lidera el bloque de Frente Renovador en la legislatura bonaerense. ¿Cómo le va, Zarghini? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, muy bien. Usted es una persona de mucha experiencia en este tipo de cuestiones de deuda y fiscales. ¿Cómo ve esta negociación? Ya estamos en tiempo de descuento, ¿no? En relación a la negociación con los fondos buitres. ¿Se podrá llegar a algún tipo de acuerdo en esto? Si se trabaja con pericia, con profesionalismo, responsabilidad, se puede. Hay que negociar, hay que llegar a un acuerdo. Obviamente hay que llegar a un acuerdo que no dispare la cláusula Rufo, que pueda complicar la situación a futuro, pero se puede llegar a un acuerdo. Obviamente el gobierno va a tener que actuar con un profesionalismo que no ha mostrado hasta ahora. Bueno, sabemos que ha ido el ministro allá a encabezar la negociación. Las declaraciones son confusas porque hay un mediador y ya ahora hay que sentarse con la otra parte y no solo con el mediador, y si con la otra parte se avanza, se pueden generar condiciones para ganar tiempo, poder pagar a quien hay que pagarle y mientras tanto llegar a un acuerdo que es indispensable que lo hagamos. Naturalmente no vamos a negociar como país en la mejor situación, vamos a negociar con un fallo en favor de los acreedores, fallo que podría haberse evitado si se hubiese tenido pericia en su oportunidad, pero el gobierno prefirió manejar esto con un discurso, digamos, para la tribuna interna y no tuvo una clara estrategia. El fallo llegó y ahora con el fallo en la mano hay que negociar, pero todavía se puede negociar. Esperemos que, insisto, que el profesionalismo que el gobierno no ha tenido hasta ahora lo tenga en esta oportunidad, porque ya estamos, como usted lo señala, contrarreloj y ya los tiempos juegan en contra nuestro, ¿no? ¿Y esto qué significa, Zarghini, que el gobierno tiene que aceptar pagar la totalidad en efectivo, digamos que hay que un poco ceder ante los buitres porque yo creo que hay poco tiempo? Margen para negociar el cuánto, no solo el cómo. Y naturalmente en el cómo hay que estirar los plazos y hay que negociar pago con bonos, que yo creo que quien está del otro lado, más allá que muestra, yo diría, la cara más salvaje del capitalismo financiero por sus métodos y sus formas, también quiere cobrar y esa es la poca fortaleza que nos queda, pero existe la posibilidad todavía de negociar. Esto obviamente exige muchísimo profesionalismo y es muy intensivo, si se quiere, en abogados, pero bueno, esto se va a hacer en la medida que el gobierno cambie su estrategia de agredir al juez y no mostrar una alternativa de salida. La otra parte va a escuchar. Cuando usted dice que se puede negociar el cuánto, sugiere que podría haber alguna quita, que no es como se está diciendo que es imposible conseguir quitas en la negociación. Exactamente, yo no estoy en la posición, obviamente nadie puede garantizar los resultados, pero yo no estoy en la posición de que muchos resignadamente ya dicen que solo se puede negociar el cómo. Yo creo que hay margen mínimo, pero hay margen para negociar el cuánto, con la debilidad que señalaba, de ir ya con un fallo en nuestra contra y haber intentado apelar cuando en realidad lo que habría que haber intentado, inclusive antes del fallo, cuando el propio juez abrió la puerta para que lo hiciéramos, haber mostrado una voluntad de arreglo y no una voluntad de confrontación que nos llevó hasta aquí. Pero aún desde esta posición de debilidad y aún con esta impericia que yo señalo del gobierno que ha tenido hasta aquí, si se decidiera profesionalizar la discusión, todavía quedan márgenes, menos, pero los hay. Hoy el vocero del fondo NML, uno de los fondos buitre, que es el que tiene la principal acreencia en este juicio, Jay Newman, ¿no? que actúa como vocero, sí, dijo que la Argentina está preparando el terreno para el default, que él tiene esa sensación. ¿Sería muy grave entrar en default con la ley extranjera? Bueno, yo la verdad que no puedo opinar sobre la estrategia argentina, primero porque no quisiera decir nada inconveniente, segundo porque me cuesta mucho entenderla, me costó en todo momento entenderla, no sé si hay claramente una estrategia, pero bueno, quiero imaginar que la hay y quiero imaginar que no es la de ir al default, ¿no? ¿Y un default sería muy gravoso, le parece, o tendría características distintas al 2001? Tendría características distintas al 2001, yo escuché al ministro cuando hizo esa comparación y la verdad
no sé qué sentido tiene haberla hecho, porque la situación es otra, claramente, pero nunca llegar a esa instancia del default es aconsejable. Si se muestra una voluntad de negociación y se avanza en ella de aquí al 30, a fin de mes, bueno, puede haber margen. Inclusive yo no descarto que si forma parte del acuerdo de las partes, puede haber una nueva cautelar y una nueva prórroga que permita seguir pagando a los bonistas reestructurados, a los que entraron al canje, sin tener totalmente cerrada la negociación, pero tendría que ser parte de la negociación este estiramiento de plazos. No creo que se pueda lograr de manera unilateral. Ya ahora de manera unilateral no se resuelve nada. Por algo el juez ha puesto un mediador, todo se debe resolver en el marco de esa negociación. Le hago una última pregunta como una persona que entiende también mucho de cuentas públicas. Usted ha estado mucho tiempo manejando justamente todo esto de la Secretaría de Hacienda. Los últimos números que ha divulgado el gobierno son muy preocupantes, ¿no? Hay un aumento del gasto cada vez más fuerte y un rojo fiscal que también se agranda. Entonces, ¿para qué estamos tratando de volver a los mercados? ¿Para endeudarnos y tapar esos agujeros fiscales como se ha hecho en el pasado? Y sí, es evidente que la necesidad de dólares por la que el gobierno ha mostrado la voluntad de empezar a hacer acuerdos, a mi manera malos acuerdos, porque cuando llegan tarde y apurados son malos, como el Club de París, por ejemplo, y esto está en el marco de una necesidad del gobierno que tiene un fuerte rojo fiscal que crece, porque los gastos siguen creciendo a una velocidad mayor que los ingresos, por lo tanto el rojo es cada vez más grande y las necesidades de dólares para los vencimientos de aquí hacia finales del año que viene, son más de 20.000 millones de dólares, muestran una necesidad que ha llevado al gobierno a aquellas cosas que creía que podía postergar y tirar para adelante, y quizá tirárselas al propio gobierno, las ha tenido que empezar a asumir para sí y las está resolviendo de mala manera, pero está muy claro que acá hay un problema fiscal que va en un sentido de agravarse, y las cuentas del primer semestre lo muestran con toda claridad. Si uno mide bien los recursos sin medir el crecimiento que le permite a esos recursos transferencias del Banco Central, que son emisiones disimuladas, girando utilidades que no son reales, que no son realizadas, la recaudación ya está creciendo por debajo de la inflación y el gasto está creciendo varios puntos por arriba de la inflación, empujado fuertemente por gastos en subsidios que el gobierno no logra controlar. Y eso que el ingreso en pesos vía comercio exterior, en particular vía exportaciones, en pesos prácticamente se ha duplicado comparado con igual periodo del año anterior, producto de la fuerte devaluación que hubo, no por el crecimiento de las exportaciones precisamente, pero aún así el rojo fiscal se dispara porque los gastos están creciendo a varios puntos por encima de los recursos. Diputado Zarghini, ha sido un gusto, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a usted por llamar. Buenas tardes. Hasta luego.